be providing simultaneous translation, English to Spanish, Spanish to English. You can select that option on the bottom part of your Zoom screen. If you have any doubt regarding this option, we will be assisting you at that respect. If you have questions for the speaker during this session, you can write them in the Zoom or YouTube chat. Please, do not forget to mention your name and institution once you write the question. Once the session ends, we'll be posting the replay in www.eventos.flor.net. Oportunidad de contar con el profesor Robert Merton y me siento muy honrado por ello. Nuestra presentación se dividirá en 3 partes. Empezaremos con la presentación del profesor Merton, luego tendremos tiempo para hablar sobre los aspectos destacados de su presentación y daremos lugar a preguntas por parte del público. Antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes algunos aspectos destacados del profesor Robert Merton. Tiene un título de la Universidad de Columbia en Matemáticas y en Ciencias, también un doctorado en Economía del MIT en el año 1970, trabajando con el profesor Paul Samuelson. Es además profesor distinguido de finanzas en el MIT, profesor emérito en la Universidad de Harvard y también obtuvo el premio Nobel de Economía en 1997. Asimismo, es científico residente en Dimensional Holdings, Inc. Él ha aplicado altas herramientas muy potentes de matemática en el sector financiero y ha trabajado en distintas áreas como inversión, regulaciones financieras, planificación del retiro y también títulos y derivados. Hoy el profesor Merton compartirá con nosotros algunas ideas sobre cómo analizar el balance de los fondos soberanos y va a hablar también sobre el riesgo dentro del contexto de un marco financiero integrado. Así que le damos la bienvenida a Robert Merton y a continuación, le cedemos la palabra y es un placer contar con su presencia. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Y muchas gracias por esa amable presentación. Es un placer para mí estar con todos ustedes esta mañana. Y como se ha dicho, voy a intentar hablar sobre esta herramienta de balance integrado para ver cómo se puede utilizar de manera eficaz para gestionar y medir el riesgo y mejorar el desempeño. Como se ha mencionado durante la presentación, estamos hablando aquí de la gestión de activos. Por lo tanto, voy a comenzar hablando sobre una herramienta que podemos utilizar para la gestión de activos estratégicos en el contexto actual. Se denomina Risk Balance Sheet. Ese es el nombre de la herramienta. Seguramente por el perfil de esta audiencia,
todos saben que estamos hablando aquí de activos. Por lo tanto, teniendo en cuenta los gestores de fondos de pensión, dijimos, bueno, tenemos que empezar a ver cuáles son los compromisos o los pasivos y qué hacer con los fondos para poder decidir qué inversión hacer de nuestros activos. Y así es como empezamos a hablar de la gestión de activos y pasivos como referencias para desarrollar la estrategia adecuada para poder tener una estrategia que nos permita cumplir con estas obligaciones. Así que esta mañana el objetivo es mostrarles el siguiente paso, lo que yo denomino cómo integrar la gestión estratégica de activos. Y empezamos por la analogía bueno, de esta herramienta de fondos de pensión, pero esto se aplica a cualquier tipo de gestión. Si pensamos en los planes de pensión tradicionales, los fondos de pensión están dedicados a cumplir con esas obligaciones, pero si optimizamos el fondo de pensión como si fuera la única fuente existente, habrá distintos resultados. Y el motivo es el siguiente. Existen dos fuentes que proporcionan estos beneficios. Por un lado, el fondo de pensión, pero en caso de que el fondo de pensión no cuente con suficientes activos para cumplir con las obligaciones, contamos con el gobierno, un patrocinador que actúa como garante de los pagos. Por lo tanto, tenemos dos fuentes. Todos conocen, aparte de la teoría de las carteras, que si optimizamos un subconjunto de nuestra cartera, pero no tenemos en cuenta todos los activos, no existe ninguna razón por la cual vamos a llegar a un nivel óptimo. Esto resulta un concepto claro. Por lo tanto, lo que pretendo hacer a través de lo que yo llamo un balance de riesgo, el profesor Merton dice que tiene algunas dificultades para pasar sus diapositivas. El profesor pregunta si alguien puede pasar las diapositivas o ayudarle porque no sabe qué es lo que está ocurriendo. Si en FLAR tienen ustedes las diapositivas, sí, tenemos las diapositivas. El profesor Merton se disculpa. Muy bien, este es el balance de riesgo para el gobierno. Aquí vemos un balance donde muestra todos los activos del gobierno, los flujos y también los valores capitalizados y el valor actual de los distintos flujos o el valor de los activos. Eso aparece a la izquierda. A la derecha vemos el pasivo y vemos la parte de obligaciones. A la izquierda vemos debajo de fondos tres indicaciones que indican los fondos de pensión que aparecen en la parte inferior que está relacionado con los pasivos de pensiones. Lo que podemos ver es que el resto de los activos del gobierno también están relacionados con esos pasivos, al igual que el resto de los pasivos. Para poder tener un nivel adecuado de optimización, habrá que tener en cuenta qué hacemos con el fondo de pensión o bien qué hacemos con los fondos soberanos de inversión, etcétera. Deberemos tener en cuenta qué más mantiene el gobierno. Vamos a ver la parte inferior donde dice impuestos. Bien, esto no solamente mide el tamaño de los activos, sino también el riesgo. Si tenemos un país donde, por ejemplo, el cobre es un elemento importante de la economía, los impuestos van a ser sensibles a ese material. O si, por ejemplo, ocurre lo mismo con el gas o la energía, los impuestos se centrarán en esos elementos. En el balance veremos entonces una exposición ya sea al petróleo, al gas o bien al cobre. En un fondo de pensiones, aun cuando intentemos gestionar una cartera diversificada, si tenemos la misma cantidad de cobre o de energía que un país que no lo hace, tendremos overweight al no reconocer que tenemos otros activos que están comprometidos al objetivo del fondo. Por lo tanto, cada uno de los fondos, y sin centralizar este concepto,
los fondos de pensión en este caso tienen en cuenta el hecho de que estos son activos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las empresas públicas. Aquí tenemos algunos activos importantes en esta categoría. Por lo tanto, si observamos las propiedades de riesgo de todos los activos y a continuación optimizamos nuestra porción al respecto, contabilizando esa parte. Por lo tanto, si tenemos activos relacionados con la energía o si tenemos empresas públicas o activos en regalías, etcétera, o en cánones, salvo que queramos una exposición de overweight, no vamos a invertir nuestro fondo de pensión o nuestro fondo soberano de inversión en esas áreas. Esto parece bastante sencillo, pero es un componente muy importante para evitar sobreponderación o bien una posición de overweight. Y voy a hablar dos características del uso de este balance. Es una herramienta de comunicación excelente, en mi opinión, porque si tenemos que transmitir como responsable de un fondo a nuestro cliente, lo pongo entre comillas, al gobierno, y tenemos que explicarles por qué no estamos en un área o en otra por cualquier motivo, podemos explicar cómo deberíamos medir el rendimiento o el desempeño del fondo. Si tenemos un fondo soberano de inversión, por ejemplo, y no tenemos inversión en energía, porque en realidad eso está cubierto en otros activos del gobierno, si el rendimiento en el sector energético es bueno, no vamos a tener el mismo aspecto que aquellos fondos soberanos de inversión que sí invierten allí, como por ejemplo en petróleo, gas, etcétera. Por lo tanto, el punto es que tenemos que utilizar esta herramienta, podemos utilizarlas para explicar con antelación la razón por la cual incluimos o no la energía u otros elementos en nuestra inversión. En la crisis del COVID-19 hemos encontrado distintos fondos que no estaban diseñados como parte de sus obligaciones y de sus mensajes a hacer esto. Bueno, aquí es como podemos mostrar los impactos en todos los sentidos. Si se produce un cambio en un lado, por ejemplo, si hay un impacto en los activos, esto tiene un impacto en el pasivo, etcétera, todo el sistema se retroalimenta y es una manera de observar esta información de forma sistemática y controlada. Esto lo hemos hecho a los efectos de un país. Si ustedes estuvieran, por ejemplo, en el sector privado, fueran una empresa, utilizarían este balance de riesgo de la misma manera. Aquí tenemos valores de mercado, pero también encontramos el riesgo real, porque para tomar decisiones de cartera tenemos que tener en cuenta variaciones, etcétera, y tenemos que entender las propiedades de riesgo de cada cosa. Entonces, el concepto fundamental en este caso es que se trata de una herramienta que nos permite mejorar el desempeño o el rendimiento de cara a los clientes, así como también los objetivos, y además sirve como una excelente herramienta de comunicación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva tiene que ver con el enfoque unificado a las políticas macrofinancieras. Aquí he incluido tres políticas: la monetaria, la fiscal y la de estabilización. Este gráfico, desde mi punto de vista, muestra cuál es el marco de flujos y de contabilidad que observamos en las políticas. A la izquierda, por ejemplo, vemos el balance para hogares, para empresas. Luego tenemos los flujos correspondientes. También tenemos los flujos, los bancos centrales, etcétera. ¿Qué ocurre aquí? Esta caracterización actúa como si no existiera incertidumbre alguna, no existe riesgo de crédito, y como no existe incertidumbre, las garantías no significan nada, porque los seguros en este caso no tienen ningún tipo de sentido si hablamos de un entorno de certeza. No tenemos exposición al riesgo en este caso en absoluto. Pero si utilizamos el balance de riesgo, y pasamos ahora a la siguiente diapositiva, en este caso vemos un aspecto un poco más complejo. ¿Podemos volver un momento a la anterior diapositiva, por favor? O una diapositiva más. Muy bien. Aquí vemos muchos datos. La diferencia aquí, cuando utilizamos los balances de riesgos, incluimos las características de riesgo como
indicado anteriormente. Asimismo, tenemos flujos de riesgo entre los sistemas financieros, el riesgo de crédito, por ejemplo, la exposición de riesgo de liquidez que va y viene en el factor financiero. Por otro lado, también tenemos los fondos soberanos, la deuda soberana, y si pasamos a la parte inferior encontramos las garantías. Las garantías son un elemento muy importante, como todos sabemos. Las garantías están integradas en todas partes. Por lo tanto, analizando este gráfico podemos observar la interacción que se produce y vemos, no estoy hablando aquí de Monte Carlo, estoy hablando de cuáles son aquellos elementos que tienen los flujos de riesgo. Es un modelo que está basado precisamente en eso. Para ilustrar esto, vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Aquí quisiera indicar algo que seguramente ustedes ya saben. Si yo en esta mano tuviera una deuda con riesgo de crédito y en esta otra mano tuviera una garantía absoluta de la deuda por parte del gobierno, ambos elementos serían libres de riesgo. Si retiro la garantía, nuevamente la deuda tendría riesgo. Esto ocurre entonces con la deuda menos de riesgo menos la garantía. Entonces aquí hablamos de dos cosas. Cada vez que tenemos una deuda con riesgo hacemos dos tipos de inversión. Invertimos dinero sin riesgo, pero al mismo tiempo estamos suscribiendo garantías y este es un seguro. Una garantía es un seguro, es una garantía del valor. Entonces, tenemos que reconocer que esto es lo que hacemos cada vez que compramos deuda. ¿Cuál es la garantía de la deuda? Por cierto, estas diapositivas van a estar a disposición de todos los participantes. No necesitan tomar nota en este momento. Pensemos entonces rápidamente, ¿cuándo entra en juego esta garantía? La garantía entra en juego cuando el deudor no puede pagar lo que se ha comprometido a pagar. Hablamos aquí de, por ejemplo, activos a valor de mercado como A igual a D más E. ¿Cuál es el valor de la garantía en este caso? Bueno, en este caso el valor de la garantía es que se nos paga la cantidad comprometida menos el valor de los activos o de... entonces, si observamos cómo está estructurada la garantía, el máximo es 0 menos el valor de los activos. Esta es la estructura que utilizamos para las opciones de venta. Por lo tanto, las garantías son opciones de venta, son exactamente lo mismo. A continuación, podemos utilizar esta fórmula para hablar sobre cuáles son los riesgos a tener en cuenta cuando observamos la interacción del balance. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, en la parte superior de este gráfico vemos el valor de una deuda que puede ser, por ejemplo, del sector de inmobiliario y etcétera, y otros activos subyacentes. Ahora bien, supongamos que estamos en la sub-C, en la parte superior, y se produce un impacto, una serie de caídas. Entonces, el valor de los activos detrás de la deuda van a caer, según vemos a la izquierda. Si observamos este gráfico, primero vemos, claro, el valor de esa caída, lo cual no nos sorprende, pero cuando vemos cuál es el punto original, el primer punto que aparece en la parte superior, si realizamos un análisis de sensibilidad, debemos preguntarnos cuáles son los activos subyacentes, ¿subieron o bajaron? ¿Y cuánto afectará esto a la deuda? Vemos que es bastante plano, por lo tanto, los cambios en los activos no producen un impacto muy importante en el valor de la deuda. Pero cuando vamos a la parte inferior, no solamente la deuda tiene un valor de mercado inferior, sino que si damos vuelta el dado para este mismo movimiento de activos, obtenemos una línea mucho más marcada. Esto significa que para el mismo movimiento de activos en un segundo impacto, el efecto sobre la deuda se vuelve mayor.
esto es lo que llamamos no linearidad o convexidad. Esto es lo que hace que el riesgo de crédito o este tipo de impactos puedan tener un mayor o menor impacto. Pero es peor que esto porque si damos vuelta una vez más el dado, el riesgo no es constante, el riesgo cambia todo el tiempo y va a ocurrir siempre. Esto es fundamental en esta estructura. Esto es lo que sucede, por lo tanto, en este caso. Veamos ahora qué ocurre con aquellos bancos que mantienen hipotecas con estas deudas. Bien, vemos sus pasivos en la parte inferior izquierda y vemos los activos que garantizan tanto corporativos como de hogares. Si se produce una caída en valor, la garantía sube, por lo tanto el pasivo también aumentará y el valor del capital del sistema bancario será menor. Pero lo que quiero subrayar en este caso es la diferencia. Empezamos en la parte inferior derecha y allí hemos visto un pequeño cambio. Vemos la sensibilidad que añadió una pequeña curva. ¿Qué impacto tiene esto entonces en las garantías integradas en los préstamos bancarios? Esto es un aspecto, pero como he mostrado en el gráfico de la parte superior, la próxima vez o cuando demos de vuelta el dado será un efecto mayor. Podríamos tener además el riesgo de que las garantías y su cambio de valor suba o baje incluso cuando no cambiemos ni una sola posición. Es esta no linearidad que resulta tan insidiosa. Bueno, asumimos en este caso que esto es constante, pero en realidad no es así, es totalmente predecible. Cuando hacemos un balance de riesgo y cuando tenemos en cuenta estas garantías, automáticamente tenemos en cuenta esta convexidad y concavidad y por tanto obtenemos una retroalimentación inmediata. Y el siguiente aspecto que quiero destacar es el siguiente. Veamos qué ocurre en la parte inferior, el sistema bancario y sus garantías. Supongamos que se ha producido un efecto y los activos que apoyan esas garantías caen, entonces las garantías luego vemos aquí que suben. Pero ¿qué ocurre? El gobierno tiene una serie de garantías, pero entonces el gobierno tiene una serie de garantías, entonces también sufre el efecto. Aquí tenemos menos capital y tenemos más riesgo. Esto es lo que podemos ver y esta es la historia detrás. No hablamos de riesgo constante. En realidad el riesgo sube y si tuviéramos 2 o 3 ocasiones como esto, entonces podría subir de manera incluso dramática. ¿Qué ocurre con la retroalimentación o el feedback? ¿Qué tienen que hacer los bancos para garantizar la deuda pública? Bueno, cuando se compra deuda estamos emitiendo una garantía. Cuando los gobiernos entonces dan una garantía, están dando una garantía al gobierno. Es decir, no es una cuestión de opinión, es una cuestión, es un hecho. ¿Qué ocurre ahora con esta retroalimentación o feedback? Si el banco entra en una situación compleja o se ve afectada, se debilita y como consecuencia los pasivos del gobierno o las garantías suben, los pasivos suben, se debilita, pero cuando el gobierno se vuelve más débil, esto es una retroalimentación para el banco porque sus activos han garantizado los títulos o la deuda pública. Entonces la situación se agrava donde se producen una serie de espirales que se retroalimentan. ¿Quién tendría un sistema así? Bueno, este tipo de cosas lo hacemos todo el tiempo, lo vemos todo el tiempo, instituciones que dan garantías a otras instituciones y luego esas instituciones a su vez cuentan con garantías por parte de otro garante. Aquí es donde se produce entonces esta retroalimentación. Si tenemos un balance de riesgo, toda esta información se pone en evidencia. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, lo que acabo de mencionar con respecto a ese feedback entre los bancos y los fondos soberanos, esto es un ejemplo de un país, de una jurisdicción, pero como muestra este gráfico, a menudo existen bancos en un país que compran deuda de otro país. Tenemos casos como este. ¿Qué ocurre entonces? Bien, hablemos de un escenario
hipotético. El banco alemán que compra deuda griega, el gobierno alemán garantiza entonces a los bancos griegos, pero los bancos griegos, los bancos alemanes tienen garantía para comprar deuda griega. Entonces el gobierno alemán básicamente está siendo un garante indirecto de Grecia. Estoy eligiendo estos países como un ejemplo real de la última crisis. Este gráfico nos muestra entonces que se produce esta retroalimentación en un sentido y otro. Por eso hablamos de garantías explícitas e implícitas. Por supuesto, no pueden ver todos los detalles de esta diapositiva, pero lo destacado aquí es el principal mensaje y es que es muy difícil cómo funciona este flujo de riesgo y es difícil entender quién está expuesto a qué y por tanto qué tipo de acciones hay que tomar. Bien, y finalmente quisiera decir lo siguiente antes de darle la palabra nuevamente a nuestro moderador. A veces una política tiene efectos materiales en otra política. Por ejemplo, la política monetaria puede utilizar flexibilización cuantitativa para poder promocionar la inversión, el consumo, la vivienda. Pero ¿qué implicancias tiene este? Bien, para una persona de mi edad, yo soy pobre. ¿Por qué? Porque estoy a punto de jubilarme. Incluso cuando mis activos tengan el mismo valor, hoy estos activos solamente me van a rendir a una tasa de interés más baja, mis ingresos serán más bajos, me siento más pobre. Entonces, bueno, pero uno no tiene por qué vivir peor. Entonces, esto puede tener un efecto negativo para mí, pero incluso desde un punto de vista de la estabilidad, ¿qué ocurre con las instituciones? Si y hablamos nuevamente del balance de riesgo, cuando bajan las tasas, los pasivos de las pensiones suben porque el valor son valores de promesas fijas garantizadas. Por lo tanto, ese valor aumenta, aumentan los pasivos y si fuéramos una empresa aseguradora, por ejemplo, o un fondo de pensiones, seguramente nos volveríamos insolventes porque aumentaría nuestro nivel de pasivos, bajarían nuestros activos, como hemos visto en el año 2009. Por lo tanto, esto genera un impacto importante en el sistema. La política monetaria o los estímulos monetarios pueden provocar una estabilización y algunas consecuencias también imprevistas. No es simplemente una cuestión de centralización. Hay que entender de manera colaborativa qué está sucediendo, contar con la información que nos permita tomar las decisiones adecuadas o emitir juicios adecuados. Y con esto quisiera nuevamente darle la palabra a nuestro moderador. Muchísimas gracias, profesor, por su presentación. Creo que ha sido muy interesante para poder entender de manera integrada la relación del riesgo en distintos sectores de la economía y ha sido muy interesante ver cómo el marco tradicional muestra el marco macrofinanciero integrado y donde la volatilidad de los activos se puede establecer en cero. Vamos a hablar en un momento de esto, pero antes de iniciar nuestro debate, quisiera recordarle a la audiencia que pueden transmitirnos sus preguntas en la última parte de la sesión. Profesor, quisiera formular la siguiente pregunta. Usted mostró la influencia de un sector en otro con respecto al riesgo de crédito dentro de este marco. El grado de relación con respecto al riesgo de crédito cambia con el curso del tiempo según evolucionan las condiciones económicas. Este mapa muestra la dirección, la intensidad de todas esas conexiones existentes entre los distintos sectores. ¿Puede explicar cómo se mide esas conexiones y cómo aparece en su mapa de calor para poder identificar los recursos que nos permitan identificar eventos de riesgo? Bien, muy bien. Yo ya les he mostrado anteriormente lo que nos interesa. Y teniendo en cuenta ese ejemplo sobre la conexión entre las instituciones
financiera, los bancos y también los fondos soberanos de inversión. Vamos a hablar cuál es nuestra sensibilidad al riesgo de crédito y cómo se conecta. Nosotros medimos este aspecto, el modelo que utilizamos permite medir eso. Nosotros tenemos en cuenta la medida del costo de las garantías, que es una medida del riesgo de crédito. Los contratos CDS, por ejemplo, lo que nosotros pagamos en CDS, por ejemplo, son un ejemplo. Cuanto más elevado el precio, mayor el riesgo. Por lo tanto, lo que hacemos es tomar el valor de las garantías otorgadas por los bancos y las empresas aseguradoras y los soberanos. Para soberanos utilizamos CDS porque queremos utilizar marcos de precios de mercado, como he explicado. Utilizamos CDS para poder medir el riesgo de crédito de las instituciones. Luego, en el caso de las empresas de seguro y de bancos, utilizamos en cambio un modelo distinto, un modelo que hemos estado utilizando durante 30 años, 40 años aproximadamente y que sirve a estos efectos. Es un modelo que se alimenta de inputs de precios de mercado de las acciones y otros títulos y valores de bancos y empresas de seguro. ¿Por qué lo hacemos de manera diferente? Porque nos importa no solamente el riesgo del sector privado dentro de estas instituciones, sino que queremos analizar todos los riesgos. Los CDS de un banco solamente miden el riesgo en el sector privado de ese banco. Quizás ese banco es un banco de alto nivel de riesgo en términos de activos, pero si el banco está garantizado desde un punto de vista público, no hay ningún problema. Es decir, no quiero entrar en demasiados detalles. Ahora tenemos una medida del riesgo en un momento concreto y sabemos cuál es el costo del riesgo. Ahora, tenemos que vincular esto entre distintas instituciones, bancos, empresas de seguros y establecer cuál es la relación entre el riesgo de un banco hoy con respecto a otro banco mañana. Entonces, lo que hacemos es establecer palancas o drivers para ver cuáles son las posibles causas de cambios en el riesgo de una institución y cómo esos cambios pueden impactar en otras instituciones. Lo hacemos con todos. Pero no lo hacemos con todos, sino que nos centramos en algunos, especialmente en aquellos que tienen puntos de conexión. En un momento les voy a mostrar algunos gráficos. Entonces, medimos esto y ese grado de sensibilidad sirve como una medida del grado de conexión de los riesgos. Por ejemplo, si existe un nivel de correlación elevado, si existe alta conexión estamos hablando de riesgo de crédito y podemos hacerlo con una institución, con otros, con soberanos, etcétera. Nosotros lo hacemos con todos y luego tomamos esta información y creamos un mapa de calor, como hemos visto, y aquí mapeamos los puntos de conexión, establecemos un gráfico y colocamos los que son más importantes en cuanto al peso que tienen. Así vemos cómo se agrupan en ese mapa para poder visualizar lo que está ocurriendo y asignamos distintos colores. Y no tenemos en realidad flechas, en realidad vemos que el banco B va en una dirección, si afecta al soberano A va en otra dirección, si ambos interaccionan, como he dicho anteriormente, entonces las flechas se mueven en ambas direcciones. ¿Qué muestra este mapa en un momento concreto? Si volvemos, por favor, una diapositiva atrás. Se disculpa, profesor, por no poder hacerlo él. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva, a la siguiente. Aquí. Muy bien. Este es un gráfico. Bueno, aparece un mapa de Google desde Marte, pero en realidad es una imagen de exposición compuesta que muestra las conexiones que se establecieron antes de la crisis del 2007. Vemos los nombres de las empresas aseguradoras, de los bancos en color negro y lo que quiero mostrar
¿Cuáles son estadísticamente importantes? No todas las conexiones son igualmente importantes, solamente en relación con el riesgo de crédito. Vemos cómo pasan por las distintas instituciones. El color azul son las aseguradoras, el rojo son los bancos y el color negro indica los soberanos. Así que esto nos muestra los puntos de contacto y si hiciéramos un zoom para aumentar el tamaño, veríamos cuáles son los bancos y los soberanos que están conectados. Lo que quiero hacer para poder avanzar es continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos lo mismo, pero volvemos una atrás, por favor. Una más hacia adelante, por favor. Me imagino que pueden ver visualmente la diferencia. Entonces, lo que esto muestra es la intensidad de todas las conexiones. Esta es una imagen gráfica que muestra la conectividad del riesgo y para mostrar que cambia de manera dinámica bastante en el transcurso del tiempo. Es una razón entonces importante para llevar a cabo esto de manera regular. ¿Y por qué podemos utilizar los precios de mercado para esto? Porque los precios de mercado generalmente reaccionan rápidamente a la inflación, no son estáticos y representan un conjunto de datos del mercado. Y nos dan información que habitualmente no obtenemos a partir de los balances contables o de las posiciones. Simplemente si analizamos las posiciones de una entidad financiera, no obtendremos este tipo de información. En cambio, aquí podemos utilizar el modelo, podemos actualizarlo e incluso identificar y incluso hacer una prueba de estrés o un estrés test para ver las entidades que están interconectadas para saber por qué están altamente interconectadas y para saber cuál es el impacto de ese alto nivel de conexión entre esas entidades. Bien, la herramienta se puede utilizar para esto, pero la dinámica del cambio no es lenta. De manera trimestral esto cambia. Lo único que necesitamos es introducir datos de precios del mercado para poder actualizar esta información. No significa que vamos a reemplazar con esto lo que se ha estado haciendo hasta ahora, es simplemente otra manera de hacerlo o otro complemento. No significa que no deberíamos tener conectividad o que la conectividad es negativa, simplemente nos indica que si tenemos un alto grado de conectividad, cuando hablamos de riesgo de crédito, somos susceptibles a un evento sistémico como el que he mencionado o mostrado antes. Y esto nos da una idea general de las condiciones. No pretendo decir que hay que dejar de lado la conectividad porque es una mala política. Aquí es como vemos cómo se hacen las cosas y cómo funcionan. Muchas gracias, profesor. En relación con esto, la conexión de riesgo entre distintos sectores no necesariamente es algo negativo, como usted nos ha dicho. Nos indica que la conectividad del riesgo es dinámico, es algo que evoluciona todo el tiempo. Por lo tanto, considerando su experiencia, profesor, con los reguladores, los inversores y las entidades oficiales, ¿cree que estamos preparados para integrar este marco dentro de nuestro trabajo diario? ¿Y qué deberíamos hacer de nuestra parte? Bueno, cuando usted me presentó, bien, yo me he ocupado muchos años de diseñar cosas, etcétera. Así que creo que hay que probarlo un poco más para ver cómo funciona, pero es un modelo bastante robusto. Esto lo hemos estado haciendo en otros contextos durante 40 años, así que no es algo errático. Y creo que va a requerir esfuerzo para desarrollar los modelos, para calibrarlos y para poder entenderlos y también para aplicarlos. Quiero subrayar que esto no pretende reemplazar lo que hemos estado haciendo hasta ahora, sino que en realidad puede servir como complemento. Creo que disponemos de la tecnología, de los datos, todos los elementos que necesitamos. Así que es fácil para mí
estar aquí y decir con la imagen detrás del río Charles, bueno, sí, claro, podemos hacerlo y no pasa nada, pero yo sé que requiere mucho esfuerzo. Espero, no obstante, que esto estimule sus ideas y realmente no estamos hablando de demasiados datos que son necesarios para esto. Simplemente quiero enfatizar que el balance de riesgo es una herramienta muy versátil. Se puede utilizar incluso para la gestión del patrimonio personal. Se puede utilizar para una familia, por ejemplo. Se puede aplicar a una institución, a una empresa, a un país. Por lo tanto, el concepto se puede utilizar siempre. El aspecto clave aquí es entender cuáles son los flujos de riesgo, así como los flujos de capital o cualquier otro cambio que habitualmente medimos. Y quisiera cerrar con ese punto enfatizando que podemos utilizar, bueno, una opción con cualquier modelo. El valor de una opción va a depender del valor del activo y el valor del activo que estamos garantizando o asegurando, pero dependerá además de otros factores. Por lo tanto, incluso cuando el valor del activo se mantenga igual, si vale 100, seguirá valiendo 100. Pero si la volatilidad de ese valor, si la dinámica que no vemos de manera directa en el balance de capital, si la volatilidad cambia, cambiará el valor de la garantía y cambiará además el riesgo de esa garantía, porque como hemos visto, las cosas no son lineales. Entonces, este es el beneficio que nos ofrece. Tenemos aquí dimensiones que impactan en el riesgo de manera significativa, no solamente en el valor de los activos, sino también en la sensibilidad y en la exposición cuando utilizamos esta herramienta de balance que yo encuentro muy útil. Fantástico, profesor. Vamos a remontarnos un poco en el tiempo, porque en la década del 70 entendimos el poder de la diversificación. Cuando se aumenta la cantidad de activos en una cartera, el riesgo se reduce a un punto donde uno está expuesto a riesgo sistemático. La pregunta es, ¿posible extender esta idea a otras formas de gestionar el riesgo de las carteras o de los portfolios y entonces expandir el potencial de reducción de riesgo, mientras al mismo tiempo mejorar el desempeño que podríamos obtener si gestionamos adecuadamente el riesgo? Sí, definitivamente sí. Y debo decir, quiero mencionar a Schwanz porque si podemos volver a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, la primera afirmación. Existen solamente 3 formas de gestionar el riesgo a través de la diversificación que usted acaba de mencionar y todos conocen este concepto, pero también existen otras 2 formas, la cobertura o hedging y el seguro. ¿Cómo se combinan estos elementos? Tengo un gráfico aquí. En el eje X vemos cuál es el valor de la cartera del inversor. Si simplemente utilizamos esta línea de 45 grados, si decidimos que es demasiado arriesgado para nosotros, sí que no queremos arriesgar un 100% en este activo, podemos hacer una cobertura de ese riesgo vendiendo, por ejemplo, parte de esos activos con riesgos y reemplazándolos por activos libres de riesgo, como vemos en la parte de abajo en la línea color naranja. Incluso cuando el activo tuviera un valor cero, el valor con riesgo, tendríamos una cantidad positiva, pero como solo tenemos una parte de nuestra cartera con activos con riesgo, si esto aumenta, entonces esta línea color naranja se aplana. Pero existe una tercera forma y es haciendo un seguro, mantener la cartera con riesgo y el valor del mismo comprando, por ejemplo, opciones de venta y garantías, en cuyo caso supongamos que tenemos un 63 o 64% en activos libres de riesgo, pero como el seguro cuesta menos de un 40%, podemos asignar un porcentaje mayor de esa cartera en activos con riesgo, en cuyo caso tendríamos esta línea color azul. Por lo tanto,
Esto sería una opción de compra o call option. Este es un seguro que está comprando, que vende costo o que vende o que compra call options o put options. Lo que intento decir con esta diapositiva antes de responder a la pregunta es que ninguno de estos elementos domina al otro. En realidad, hay sitios donde tener 100% de los activos con riesgo puede ser algo negativo, o cuando hay casos en los que es mejor tener cobertura y a veces que los seguros son una mejor opción. Sí, pagamos primas de seguro, en cuyo caso estaríamos por debajo de o detrás de alguien que no tiene seguros, pero por otro lado, si estamos compitiendo, por ejemplo, con alguien que gestiona el riesgo, asignando una fracción en los activos con riesgo, entonces la línea color azul tendría un desempeño mejor a la línea color naranja. Son tres formas, ninguna prevalece por encima de la otra, y estas son las herramientas que podemos utilizar para gestionar todo tipo de inversiones. A modo de observación, y quizás los miembros de la audiencia pueden verificar esta pregunta o esta cuestión o no, las grandes instituciones financieras, me estoy refiriendo a las que tienen grandes volúmenes de activos, extrañamente utilizan seguro raramente, salvo que vendan seguro o que utilicen seguro en el caso de títulos con riesgo. ¿Qué respondo cuando me hacen esta pregunta? Ustedes son las instituciones más sofisticadas en el mundo que afrontan grandes desafíos, así que tienen que utilizar todas las herramientas. No tiene ningún sentido utilizar solamente 2 o 3 herramientas. Y les daré un ejemplo sobre cómo pueden utilizar el seguro como una manera de contrastar los posibles resultados en función de los pasivos o compromisos que tengan asumidos. Yo considero que vamos a ver cada vez más el seguro como una parte sistemática de las inversiones, pero esta es una historia más larga. Para mostrar cómo podemos mejorar el desempeño y la gestión, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, esto lo he mencionado anteriormente. Supongamos que tenemos la mejor cartera diversificada, los mejores activos libres de riesgo del mundo. Tenemos todo eso en esta cartera y esta es la mejor cartera posible. Bien, a la izquierda vemos una situación muy habitual donde se utilizan los seguros, como hemos visto en la diapositiva anterior. Tenemos un suelo, tenemos un mínimo, compramos seguro, y luego tenemos un upside, porque como tenemos que pagar por el seguro, no pagamos sin embargo por la diversificación o no pagamos por la cobertura. En este caso, el beneficio o el payoff aparece en el color verde, aparece en esa línea de 45 grados. ¿Qué pasa si no tenemos seguro? No gestionamos el riesgo en ese caso. Así que es una estrategia que se puede utilizar. Pero a continuación, supongamos que voy a utilizar el ejemplo de un fondo de pensión, no de retiro. Supongamos que tenemos un fondo totalmente financiado y podemos aquí poner tantos ceros como queramos en esta cifra. Supongamos que tenemos un 100% de financiación. Por supuesto, estaría muy bien, pero el objetivo no sería ese. Por lo tanto, el objetivo a la hora o la posibilidad de tener éxito y de cumplir con nuestros objetivos es minimizando las pérdidas en caso de que se produzca un déficit. Y voy a explicar qué ocurre cuando utilizamos un benchmark a la izquierda. A la derecha decimos, bueno, no necesitamos los payoffs o un beneficio por encima del objetivo de 190. Entonces, hacemos una venta, hacemos un sell-off. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo a través de un call, a través del precio de mercado de 190. Y se nos va a pagar por ese call. Tomamos la prima de esa opción y la invertimos en una cartera que nos permita cumplir con el objetivo planteado, porque tenemos más para invertir del lado izquierdo, donde hemos comprado el seguro con una opción de venta o una put option. Y si vemos el gráfico, observamos que
el eje X es exactamente la misma cartera de riesgo, entonces es más o menos los mismos resultados. Pero ¿qué ocurre con el resultado para el inversor? En la segunda opción aumenta el upside, pero por cada uno de los resultados o efectos tendremos un déficit menor. Si tomamos cualquier punto más allá de la línea plana, vemos que la línea aumenta a 85 y no en 100. Por lo tanto, si tomamos cualquier punto entre 0 y 190 y lo comparamos, veremos que la parte derecha ofrece un payoff mayor y un menor déficit. En cambio, a la izquierda, para llegar a 200 en nuestra cartera y cumplir así nuestro objetivo, a la derecha solamente tenemos que llegar a 190. Entonces, si hablamos de una evaluación de distribución de probabilidad, ¿cuál es el problema? Para cumplir con nuestro objetivo a la derecha es mayor que a la izquierda porque tenemos que llegar a 190 antes de llegar a 200. Eso es una cuestión de sentido común. En breve, al hacer una venta de lo que no necesitamos para cumplir con nuestra meta, podemos aumentar la probabilidad de éxito de alcanzar nuestro objetivo y de tener un menor déficit. Y a mí eso me parece un mejor desempeño como resultado final. Lo que estoy intentando demostrar aquí es que el seguro se puede utilizar para establecer los objetivos que queremos conseguir. ¿Cuál es el objetivo de un fondo? ¿Qué tipo de compromisos intenta o obligaciones intenta cumplir? A la derecha vemos el caso más habitual. Compramos seguro, esto es lo que importa, y vendemos seguro para aquellas cosas que no necesitamos o no nos interesan tanto. Una estrategia habitual implicaría tanto la suscripción como la contratación de seguro. Es decir, hacemos ambas cosas, no es que hacemos una u otra. Entonces, espero que esto les estimule a considerar posibilidades para mejorar tanto el desempeño como la gestión del riesgo utilizando estas tres herramientas y el seguro. Definitivamente sí, profesor, y muchas gracias por su respuesta. Ha sido un debate muy interesante hasta ahora. El tiempo pasa volando, así que creo que ha llegado el momento de recibir preguntas por parte de la audiencia. Y quisiera comenzar por la primera pregunta. La primera pregunta es, volviendo al enfoque de gestión de activos y pasivos, una cosa que me preocupa son los pasivos de la pensión. Por el envejecimiento de la población que está aumentando, nuestros pasivos respecto a los activos que están además a tasas de interés muy bajas. ¿Cómo podemos resolver este problema sin añadir más deuda a la ecuación o sin aumentar el riesgo en las inversiones en fondos de pensión? Ojalá tuviera la varita mágica para responder, pero voy a comenzar diciendo lo siguiente. Si queremos que algo sea libre de riesgo, y quiero ser concreto en la respuesta, supongamos que en este momento tenemos una posición con riesgo, pero las tasas son muy bajas. Si esto ocurre, si la tasa es de un 1%, no tengo ninguna manera de proporcionar un retorno del 2% libre de riesgo. Si así fuera, ¿quién compraría los títulos públicos? Por lo tanto, tenemos que aceptar el hecho de que la tasa libre de riesgo es la que es en este momento. Es como el clima, es como el tiempo, no lo controlamos. Quizás el Banco Central sí lo controla, pero nosotros como inversores no lo controlamos y ustedes como gestores de activos tampoco controlan el entorno actual. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que la única manera es asumiendo más riesgo. La pregunta es cómo asumimos ese riesgo y cómo lo gestionamos de la mejor manera posible y cuánto más riesgo deberíamos asumir. ¿Por qué asumir riesgo? Esa es la primera pregunta. ¿Lo hacemos porque intentamos conseguir un objetivo, en su caso los pasivos en fondos, pero no podemos llegar a ese objetivo si las tasas se mantienen tan bajas? En realidad no lo podemos hacer si las tasas de interés siguen tan bajas como hasta ahora. Asumimos entonces el riesgo de manera prudente porque, porque es la manera de llegar a donde no llegaríamos sin riesgo. No vamos a analizar todo esto, pero supongamos
que asumimos un poco de riesgo de crédito o aumentando nuestra asignación, por ejemplo, en SOX. Hay distintas formas de responder a esta pregunta y lo que voy a decir respecto al pasivo es que tenemos que analizarlo en su totalidad. Pero vuelvo a las palabras que mencioné al inicio. Los fondos de pensión no son la única fuente. En un sentido estricto de la palabra, si nosotros sabemos que el gobierno siempre va a pagar, entonces el fondo de pensión, dado que tiene un colateral en pasivo, estamos hablando de activos del gobierno. Si el fondo de pensión tiene un buen desempeño, entonces el gobierno tendrá que pagar menos de sus activos para pagar su pasivo y lo contrario también se aplica. Por lo tanto, es importante entender que si bien el objetivo de pagar a la gente sus pensiones, si el Estado tiene o el gobierno tiene que garantizarlo, entonces es el gobierno el que asume el riesgo en las tenencias de activos. Por lo tanto, ¿quién está asumiendo el riesgo aquí? Finalmente, en este sentido, podemos utilizar un balance de riesgo de otra manera que no es tan placentero. Existen algunos pasivos en algunos países donde el gobierno no puede decir, bueno, yo no puedo pagar tanto, entonces lo vamos a cambiar. Entonces, el Congreso puede decidir cuáles son los beneficios que se van a pagar. Una solución sería modificar los pasivos, reduciendo entonces los beneficios. No estoy diciendo que es una solución adecuada, pero sí lo podemos ver en el balance de riesgo. No quiero decir o lo que estoy intentando decir es que la herramienta, respondiendo a la pregunta, es que podemos utilizar la herramienta para ver todas las posibilidades, incluso cuando no querramos aplicar una determinada solución. Esto nos permite centrarnos en el objetivo. Si nos centramos en nuestro objetivo sin tener mayor exposición o sin desviarnos de la forma habitual de medir el desempeño, podemos tener una mejor manera de financiar el pasivo utilizando un enfoque basado en los objetivos que se han fijado en lugar de basarnos en una estrategia del tipo 60-40. Así que esto es lo que puedo decir. No existe fórmula mágica. El que diga que puede obtener un 3% libre de riesgo cuando el gobierno ofrece un 1%, bien, no es así. Es como un mago. Yo no sé cómo el mago hizo el truco, pero sé que es un truco. Eso lo sé con toda certeza. Bien, tiene todo el sentido del mundo, profesor. Nos quedan un par de minutos más, así que tenemos una pregunta rápida más. Teniendo en cuenta el feedback adverso que usted mencionó en su presentación, ¿hemos aprendido suficiente de crisis anteriores? ¿Estamos mejor preparados hoy desde un punto de vista de la gestión del riesgo de lo que estábamos antaño? Quisiera pensar que sí, que hemos aprendido. Tenemos hoy más marcadores, mejor información, mejores herramientas, más fuentes de información del mercado. Se han producido cambios regulatorios, pero bueno, sé que la gente sabe todo esto. Sin embargo, cometemos un error a menudo. Es como conducir un coche mirando siempre por el espejo retrovisor. Cuando yo voy cuando conduzco, bueno, voy bastante rápido, así que siempre voy mirando por el espejo retrovisor para ver si hay alguien en helicóptero, por ejemplo, que me esté controlando y que me haga, que me detenga. Es decir, y a veces paso un par de segundos mirando por el espejo retrovisor, pero ¿qué ocurre con lo que está delante de mí en la carretera? Es exactamente lo mismo, pero si se produce un cambio, sin embargo, delante de la carretera, puede provocar un desastre. Es una metáfora para ilustrar, es que tenemos que ser diligentes mirando no solamente hacia el pasado y lo que hemos aprendido en el pasado. Por supuesto, huelga decir que hay que hacerlo, pero también tenemos que reconocer que la próxima crisis no es una crisis que va a derivar del pasado. Si continuamos abordando el pasado sin analizar de manera empírica
las cosas que hemos experimentado para anticipar lo que podría ocurrir, pero no lo que ha ocurrido, pues entonces creo que este es un objetivo muy importante. No creo que la gente, no digo que la gente no lo haga, la pregunta es hasta qué punto se hace y con qué grado de recursos. Así que este es mi comentario al respecto. El mundo cambia, algunas cosas se repiten, pero la próxima crisis no va a ser igual a la última. Siempre decimos, bueno, la gente nunca aprende, la gente siempre comete una y otra vez los mismos errores, pero creo que hay tantas cosas. Si quizás si miramos las cosas en términos generales, decimos, repetimos los mismos errores, pero si lo miramos en detalles, en realidad no repetimos exactamente las mismas cosas. Todo cambia y hoy será distinto mañana. Así que utilizamos nuestros recursos, nuestro trabajo empírico, nuestra experiencia, la teoría, para anticipar aquello que va a ocurrir y no necesariamente volver a lo que ya ha ocurrido. Muy bien, muchas gracias. Creo que se nos está agotando el tiempo. Ha sido una sesión sumamente interesante y una de las lecciones aprendidas es que el marco integrado microfinanciero que el profesor Merton nos ha compartido es una herramienta muy potente que tiene muchas implicancias para los responsables de la formulación de políticas. Quisiera agradecer al profesor Merton por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros. Creo que toda nuestra comunidad está igualmente agradecida. Muchísimas gracias y a continuación le doy nuevamente la palabra a nuestro compañero de FLAR. Muchas gracias. No todos los días contamos con la oportunidad de interactuar directamente con un premio Nobel. Profesor Merton y Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Ha sido realmente fascinante. Asimismo, quisiera expresar mi agradecimiento a Jessica Walton y a Dimensional, quienes se han ocupado de coordinar esta sesión durante más de un año, manteniendo vivas nuestra tradición de las Cartagena Talks. Mañana vamos a dedicar tiempo a representantes de bancos centrales y instituciones oficiales. Únicamente, si no han recibido la invitación todavía, nos disculpamos. Por favor, contacten con nosotros para darles a ustedes o a los miembros de sus equipos acceso a esta reunión. Nuestro director financiero, el señor Subizarreta, ha establecido un panel con el Jaime Cortina del BIS, Fabio Maraquina del Banco Central de Uruguay y también Jorge Patrón del Banco Central de Perú, además de otros representantes, y van a discutir las implicancias del efecto del COVID-19 desde su punto de vista. Una vez más, muchísimas gracias por su atención durante esta edición de las Cartagena Talks. Así que desde FLAR quisiéramos desearles a todos una excelente Navidad y esperamos mantener el espíritu de nuestras Cartagena Talks y continuaremos innovando durante el año 2021. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, profesor Merton. Ha sido un placer para mí.